Bueno, ahora sí, bienvenidos a esta clase número 2 de aproximación al proceso productivo. En esta parte de la materia, al menos en estas primeras tres clases, nos enmarcamos lo que sería el marco jurídico y la seguridad, ¿sí? La seguridad laboral en los entornos industriales. También yo suelo tener algo preparado, que es una diapositiva, ¿no? Que siempre está, que la voy a tener a mano. Voy a tener a mano para esto. Una diapositiva que me gusta porque hablamos de algunos temas. La tenía preparada para el presencial y esta va a estar acá. A ver, guías, bibliotecas, nada, presentaciones. Presentaciones está todo, ¿sí? Y biblioteca. Biblioteca está todo. Bueno, ahora sí, lo tengo subido. Lo tengo subido a un espacio muy amplio que sería... Ya les voy a presentar. Vamos a ver la materia. Capaz que sé en otro momento. Se lo voy a buscar. Clase, clase, clase de tu trabajo, presentación general. Ahí está. Metodologías ágiles. Yo sé que lo tengo en algún lugar. En algún lugar lo tengo. Ahora lo consigo. Bueno, este, mm, acá con respecto a vamos a ver un ámbito muy importante en lo que es la producción, ¿sí? Que no pasa tangencialmente, sino que es central y tiene que ver con la, la seguridad, ¿no? La seguridad del actor que produce la riqueza, que es el trabajador. ¿Cuál es el objetivo de incorporar en una temática como esta la seguridad laboral? ¿No? Que podamos identificar principios, objetivos y ámbitos de aplicación de la ley de higiene y seguridad laboral. Hay una reglamentación con eso. Tenemos que reconocer obligaciones por parte de quien nos contrata y nuestras obligaciones también en este tipo de materia. El rol, por qué existe una aseguradora de riesgos de trabajo, porque es obligatorio. Vamos a ver y tenemos que caracterizar bien el concepto de lo que son las condiciones, ¿sí? Condiciones y entorno, o sea, condiciones y entorno en un medio laboral. También la importancia de los elementos de protección personal. Ahora en adelante siempre lo vamos a mencionar como EPP. La interpretación o sea, lo que es la señalización, hay una normalización de las señalizaciones. En Argentina lo regula la norma IRAN 10.005. Los riesgos, la señalización, este, ¿qué más? Los mapas, por ejemplo, los mapas de riesgo también, ¿no? Cómo es la construcción de... El mapa de riesgo es una herramienta preventiva, ¿sí? Es colaborativa, es preventiva, que se arma en cada ámbito productivo. Vamos a tocar, o sea,
la ley 19.589 de la higiene laboral, un decreto ampliatorio que es el decreto 351/79, que establece las obligaciones del RT y el organismo del ente regulador, en este caso. ¿Qué vamos a recuperar acá? Bueno, primero tenemos que tener claro o recordar lo que eran. Acá ahí está, pensando. Tenemos que tener en claro cómo se retoman o sea, que es un proceso productivo, las 6 familias o factores que se presentan en esos procesos productivos que hablamos en la clase anterior, los factores también que inciden, o sea, el factor jurídico, que lo hablamos en la clase pasada, son factores que inciden, ¿no? Que en la parte regulatoria, y cómo ubicarlo esto en un plano, ¿no? Cómo lo vamos a ubicar. Bueno, vamos sería el marco de higiene laboral, ¿sí? La seguridad. Me dan un segundo que yo voy a agarrar y voy a buscar. Hay una diapositiva que, que va a ser necesaria. Yo sé que la tengo en un espacio. Lo que pasa es que como no es de mi propiedad, no la puedo subir. Ahí está. ¿Sí? No, no es de mi propiedad. Entonces, solamente está como para mostrar. Ahí la conseguí. Bien, ahí la conseguiste, tranquilo, porque es como un muñeco de apego esa presentación. No es mi estilo, pero tiene una información que me interesa. Bueno, punto de partida en todo proceso productivo. ¿Por qué empezamos por la seguridad? ¿No? Ningún indicador de producción, de costo, calidad, vale más que la persona. Tomando en cuenta que el ser humano es el centro de este rol de producción, porque los bienes y servicios no se producen para una empresa, sino se producen para consumo humano. Y son humanos los que intervienen en este proceso, entonces es el valor más importante en este aspecto. Vamos a ver del plano de la ética humana, proteger la vida es importante, ¿sí? Por eso, o sea, no solo la vida, sino su integridad psicofísica. Por eso hay todo un entramado legal que obliga a los empleadores y trabajadores a un cumplimiento. Y en la parte productiva, los accidentes, cuando ocurre un accidente, se detienen líneas de producción, o se añaden equipos, encarecen los procesos. Así que la idea es prevenirlo. Y vamos a ver cómo es el tema de la prevención en estos dos marcos. Vamos con el primero, eh, con respecto a la ley 19.187 de higiene y seguridad laboral. Es una ley bastante antigua, se sancionó en el año 72. Estas condiciones, lo que pasa, se aplica a todos los establecimientos y explotaciones del país, ¿sí? Cualquiera que sea su actividad, su naturaleza pública o privada, ¿no? Eh, Buscan, en este caso, proteger la vida en primera instancia, también preservar y mantener la integridad psicofísica. Le estoy leyendo el artículo número 1 y 2, ¿sí? Lo estoy interpretando. Busca prevenir, reducir, eliminar o aislar riesgos, estimular una actividad positiva frente a la prevención. Una actividad positiva frente a la prevención es la capacitación,
periódica, señalización y acogerse a las normas de estandarización, ¿sí? Tanto internacionales como las locales. Eh, en este caso, esta ley establece que establece principios básicos. Creación de servicios, ¿sí? De higiene y seguridad y de medicina de trabajo, exámenes de salud, condiciones de los ambientes y lo que hace después delegar es, una reglamentación las partes más técnicas. Una de las reglamentaciones que nos interesa es la 351/79, ¿sí? Que reglamenta esta ley. Y lo que constituye es una parte técnica, ¿no? O reglamenta, o toma como referencia una cuestión cotidiana del profesional, de cómo se dan en los entornos de producción. Por ejemplo, provisión de agua, desagüe, cargas térmicas, contaminación ambiental, ventilación, iluminación, también el color, habla de los niveles mínimos y máximos de iluminación según el tipo de tarea. Esto es bastante técnica, ¿no? Con respecto a los ruidos, las vibraciones, el tema de la jornada de trabajo. eh, cuál es el protocolo que se tiene que hacer con respecto a las mediciones de los espacios de trabajo, las instalaciones eléctricas, cómo tienen que estar, cómo es la maquinaria, las herramientas, las protecciones, los resguardos, cuáles son los aparatos que se tienen que usar, los trabajos de riesgo especiales. O sea, son varias cosas que reglamenta en detalle. eh, la capacitación del personal también, ¿sí? Y bueno, estos son, lo que representa es una referencia para orientar, ¿no? Acá lo que hay que resaltar, más que todo esto, es que hay un límite, ¿sí? Que está normalizado o normado, y no, y si no se cumple, también nos dicen cuáles son las acciones que tenemos que recurrir para que se restablezca eso. Existen también la obligación de las partes. Las partes tienen obligación. ¿Cuáles son las partes en un proceso productivo, en un contrato de trabajo? Bueno, está el empleador y el trabajador. Son las dos partes que intervienen. Eh, Ahora, en este caso, bueno, el empleador adopta y pone en práctica las medidas de higiene, ¿sí? Provee los equipos de protección personal, es el encargado de tener o buscar de cómo se tienen que mantener en buen estado las instalaciones. em, de, de- de hacer la señalización correspondiente, de proponer estos servicios, de proponer capacitaciones, de seguridad y prevención. Estas son obligaciones del empleador. El trabajador, bueno, tiene que cumplir las normas de higiene y seguridad, ¿sí? Por su propio riesgo y por los terceros. Tiene que conservar los elementos de protección personal, ¿sí? Esto ya por ley es bajo procedimiento, ¿no? Si te los dan, si te firmaste que lo dan y no los usas, es susceptible a un apercibimiento o suspensión. Que se tiene que someter a los exámenes de salud, ¿sí? Muchos empleos se hace el examen psicofísico, colaborar en la prevención de los accidentes, comunicar de inmediato toda situación de riesgo, cada accidente y cada incidente hay que comunicarlo. Es corresponsable de esto, ¿no? De riesgo de autonomía y también es un derecho la higiene y seguridad laboral, pero también es un deber profesional mantener.
Eh, Acá está, ¿no? Justo. Bueno, una de las cosas que debería tener todo empleador es afiliarse a una aseguradora de riesgo de trabajo. Esto también está provisto por la ley. Eh, lo que sería el sistema de riesgo de trabajo, vamos a ver si. Bueno, acá de las partes, el conjunto de factores que definen la situación de trabajo en el ambiente físico, la organización del trabajo, la tecnología y su estado y las relaciones laborales. Son en este caso aspectos importantes, ¿no? Poniendo lo que serían las condiciones, bueno, un sistema de riesgo de trabajo está contemplado en la ley 24.557, ¿sí? La 24.557. La base de esta ley es garantizar un trabajo seguro. Los empleadores, las empresas contratan una RT que dan las prestaciones adineradas, en este caso, para prevenir, no, para prevenir y o para prevenir, no, sino cuando sucede un accidente en el trabajo, poder cumplirlo, ¿no? Y, y esto es algo que ahí existe un ente que se llama la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es la que supervisa este sistema. Por ahí en la clase 3 lo ven. Eh, También está incluida en la ley de contrato de trabajo. Tengo entendido que algo se modificó. Seguramente para la clase que viene la, vamos a tener una parte actualizada. Bueno, con lo que serían las condiciones y el medio ambiente, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vito? Bueno, condiciones y medio ambiente, ¿sí? Ahí están, no sé si lo coloqué con las siglas, las condiciones y medio ambiente. Ahí está. A ver, condiciones y medio ambiente de trabajo. ¿A qué se refiere? Bueno, eh, por ejemplo, en la mirada, nosotros cuando hablamos de accidente, se abarca varias cosas, varios aspectos, ¿no? Que pueden incidir cuando sucede, ¿no? Esta situación. Puede ser el ambiente físico, ruido, por ejemplo, aspectos del ruido, la iluminación, la temperatura, contaminantes, esos son aspectos físicos del ambiente. Con respecto a la organización de trabajo, podemos hablar de ritmo, de pausas, de turnos, de carga mental. Con respecto a la tecnología y su estado, bueno, hay relaciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver algo de esto, seguramente vamos en la visita. Y me interesa muchísimo lo que son los riesgos en el entorno mecatrónico. A ver, seguro obligatorio. Vamos a ver los riesgos en el entorno mecatrónico. Los físicos, los químicos, los mecánicos, los eléctricos, económicos y psicosociales. Y les comenté que había una diapositiva que a mí me gustaba, casi que como un muñeco de apego, no es de mi estilo, pero me gusta por la información que tiene, que habla de los objetivos de seguridad industrial, es mantener unos niveles adecuados de calidad de vida dentro del ambiente laboral que garantice la seguridad y la vida misma del personal que ahí labora. Eh, Acá, término, no importa. No. Los elementos que interactúan, ¿sí? Los elementos que interactúan, elementos esenciales en un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo, en este caso, no que ocurre de manera aislada, ¿no? No siempre. Cayó un rayo adentro del baño y bueno, mató a uno o lo quemó. Bueno, eso es algo que no sucede todo el tiempo. Pero No puedo normalmente limpiarse el trasero. claro, ¿viste? Entonces es como que va, mira, un rayo, es una cosa loca. Pero también un accidente de trabajo, una ocurrencia, sucesos que son repentinos. Eh,
Mira, por ejemplo, sucesos repentinos, humedad, un pasillo un pasillo de alto tránsito que hay, que normalmente no se seca, está húmedo, que la baldosa o el piso no está pulido, O que tiene poca luminaria o y que se no cae. tiene, claro, lo que tiene una escalera con una luz parpadeante que hace años que no la cambian, y bueno, algún día, viste. Profe, igual yo te digo algo, tipo, yo tuve el año pasado un accidente de trabajo, yo me caí en una tapa de AISA, fuera de joda, ¿eh? Qué puntería, ¿eh? Qué ¿Viste? boludo la tapa. No, boludo, en serio, me rompió el pie posta. Pero, tipo, Qué puntería, no, qué puntería, porque, o no sea, le puedes hacer juicio, ya sé, ya me lo dijeron todo. no, es mucha puntería, porque, o sea, yo cuando paso por esos lugares, o sea, tengo la idea de De esta que se va a película. caer. Claro, de destino final, de que, bueno, se cae. Antes, cuando era más chiquitito, no tenía conciencia hasta que vi la película. Y bueno, nunca me pasó, pero bueno. No, bueno, yo te digo, mi pie quedó como una U y tipo, cuando voy a la RT, digo, che, me caí en una tapa de AISA. ¿Y para dónde trabajas? Para el ente regulador del agua. Claro, O sea, claro, es tu imagínate. culpa, ¿eh? Dice, y sí, y sí. Sí, qué terrible, claro. Entonces, un accidente, en este caso, produce una lesión orgánica, ahora vamos a ver el tipo de lesiones, o una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Vamos a ver, ¿verdad? Esta diapositiva me gusta, o sea, el estilo está feo, ¿viste? No es mía, no la puedo modificar, pero indicadores de efectividad, ¿no? Hay un índice de eliminación de condiciones inseguras. O sea, esto se trabaja dentro de la normalización. Se habla del índice de accidentabilidad de accidentes, un índice de accidentes, ¿sí? De que es accidentable. En su momento utilizaban las siglas IA, seguramente lo van a cambiar porque ya el término no es, no es el único. Y Está también patentado la IA. ya, Está ya patentilo que está patentado. ya está, mira, ya se usaba, pero ya está, ¿viste? Va a tener que utilizar otro término. Y bueno, después hay un índice de mejoramiento de las condiciones de trabajo. Bueno, estas tres cosas es un instrumento que tiene la SRT, la Seguridad de Riesgo de Trabajo, cuando hace las inspecciones. Entonces ellos van haciendo ítems, tocando acá, para acá, mira acá, esto está flojo, papá, papá, papá. Entonces lo que hacen es, la primera visita, si no te sacan la cuenta del porcentaje en el momento, bueno, te dicen al menos que sea, que tengas algo grave, de verdad, que corre riesgo de muerte, algo así, que te clausuran el lugar en el momento. O si no, te mandan un oficio con todo el tema del porcentaje, mirando, con fotos, y es un porcentaje que te da, ¿no? O también está la parte de, no digo como de premio, sino como esa empresa que por ahí, Reconocimiento. reconocimiento, esa empresa que por ahí está en falta, va mejorando el índice de ese mejoramiento, ¿sí? De condiciones de trabajo. Eso también, o también empresas que, que, que se rigen bajo normas ISO, por ejemplo, que tienen un estándar internacional, que todo el tiempo están buscando mejorar condiciones laborales, de producción más que todo, y bueno, compiten en ese sentido y ya hay un índice que dice, bueno, está, en esta multinacional se trabaja bien por esto. Hay todo un reconocimiento ahí. La eficacia. ¿Sí? La eficacia también es un índice, pero tiene que ver mucho con la prevención, con cómo en una empresa no ocurre, o sea, se celebran en este caso los números de accidentes, o sea, el menor número de accidentes siempre se va a celebrar, ¿no? Que vayan reduciendo la estadística. Este,
Ahí, bueno, ¿por qué se premia estas cosas? No solo acá en Argentina, sino en otras partes del mundo, ¿sí? Y también en el mundo desarrollado, un accidente es plata, ¿sí? Es guita que se pone. No, mami, no tires ese cable. Es guita que se pone. Y son guita, es guita, si bien el empleador obtiene ganancias por la producción y el trabajo de nuestra explotación, etcétera, pero bueno, los accidentes es una plata que por ahí está estipulada que puede estar, pero si nunca se usa, si nunca se destina para pagar un juicio, mejor. Entonces, le dan premio a estos gerentes que garantizan que no se pierda plata. Entonces, ahí está, toda una bonificación. Tres riesgos. Está la fuente, el medio y el individuo. ¿Sí? La fuente se refiere qué es lo que te puede cortar el dedo, una máquina concreta. El medio, o sea, en dónde está esa máquina y nuestra propia torpeza, por no decirlo, porque un término porque estamos grabando. Vamos a ver el control de los riesgos, ¿no? Asuntos, o sea, tenemos asuntos de seguridad y higiene, ¿no? El asunto. Puede ser objetivo, el agente, huésped, tiempo, no importa. Esta mejor. Riesgos higiénicos. Los riesgos con respecto a la higiene, bueno, tenemos los riesgos físicos, que puede ser el ruido, la iluminación, la vibración, esos son riesgos físicos. Estoy, estoy basado en esta, ¿eh? Lo que pasa es que la otra me gusta, por los dibujitos, por todo, pero justo estoy hablando de esto, estoy hablando de los riesgos físicos en un entorno industrial, mecatrónico. El ruido. Eh, un entorno industrial que trabajen cortando fierro y chapa con máquina, ahí hay un ruido terrible, ¿eh? Un ruido terrible. Y hay los EPP, acuérdense que adelante voy a decir EPP a los elementos de protección personal. Los EPP están ahí, ¿sí? Por ejemplo, el ruido. El ruido es un fenómeno que es mecánico, ¿sí? Es una onda. Es una onda que genera partículas, ¿sí? En un cuerpo físico donde rebota y se propaga, ¿no? Y se propaga en un medio que es elástico como el aire, el agua, y a través del sólido se manifiesta a través de vibración. Pero esa vibración de acorde a la frecuencia que lo podemos percibir como una sensación auditiva. Cuando supera los... Profe, Sí, llegó una clase tarde con esta explicación. Nos preguntaron en comunicación qué era el ruido. sí, no me digas. Sí, sí. Y ahí se Está. picó, terminamos hablando de la iglesia, de cómo soy trans y abortero, no, mentira. No, en serio. Bueno, me tenía que haber apurado, ¿no? ¿Viste? Me tenía Pues que haber... la próxima te pasamos el link, profe, y unite con otro nombre. Te haces pasar por estudiante y chao. Listo, dale, lo voy a hacer. Justo el ruido, ¿eh? Mira, justo el ruido. ¿Y el ruido de qué punto de vista? ¿El tema de la comunicación o el tema así del ámbito? No, de No, de la comunicación. comunicación. Ok, bueno, también, pero mira que genera también, ahora hay una parte que seguramente la tocaron de los riesgos, que es el psicopateo, no, mentira, psicopateo no se llama, que es el nombre técnico es los riesgos psicosociales. Ahora vamos a qué son los riesgos Podemos, psicosociales en, en el parcial le podemos decir psicopateo. y vamos a depender, me lo tienen que argumentar, como un ejemplo, como un No ejemplo. vale tu ex, dice. Claro, claro. Ojo, depende en las condiciones, porque te puede ocasionar un accidente laboral y vamos a ver, hay un punto, ¿eh? Todo lo podemos relacionar a eso. Ruido, ¿no? Decibeles, te están peleando. Bueno, aparte de una maquinaria, te pueden estar gritando al oído, ¿viste? Esas cosas. Acá hay un dato técnico. El oído percibe de 250 a 20.000 hercios. Y así como es los píxeles a la resolución de una imagen, el decibel es en este caso
esa, esa, ese nivel de ruido que soporta. Entonces, ¿Qué nivel? claro, hay niveles que por ejemplo, hay un momento del decibel en músicas armónicas. Si te haces un recital que te hacen bailar solo, te hacen bailar de manera involuntaria, pero es un efecto que te genera eso, por la cantidad de ruido. Te hacen bailar, te empiezas a mover y dice, a mí no me gusta Maná, y estás moviéndote de la cadera o lo que quieras, estás moviendo la cadera y te está, pero es por el tema del nivel. Después llega un punto que ya es recontra molesto, ¿sí? Ya mucha molestia y ahí vienen las lesiones. Acá hay instrumentos que nunca jamás lo usaron en entornos industriales, pero lo deberían usar por el tema de ruido, sonómetro y dosímetro. ¿Ok? Esto es para medir las variaciones de ruido. ¿Qué causa? A corto plazo, estar con semejante perturbación, una desviación temporal del umbral auditivo, ¿sí? Con dificultad para escuchar conversaciones, una lesión a corto plazo. En el mediano plazo, bueno, ya empieza a tener una falla un poquito más contundente, desviación permanente del umbral por la lesión de las células neurosensoriales, ¿sí? Es decir, sordera, perdón, hipoacusia. A largo plazo, bueno, puedes tener problemas con bandas de conversación, ¿sí? Un ejemplo, a largo plazo, el chabón que dice, yo nunca me coloco que corta fierro en un lugar, dice, no, yo nunca no necesito nada, ningún elemento de protección. Pero el tipo te está hablando a ti solo y está gritando. Y está gritando, ¿no? No hay esas personas que gritan, ¿sí? Marta, Marta, pasame. Y Marta está ahí, pero está hablando. Es Está la porque, mano de ahí. claro, y tiene un problema porque no se escucha. Y ese es el grito que hace. Hay un problema auditivo que es producto de una lesión laboral, etcétera, pero es una cuestión de largo plazo. El gritón del trabajo, por ejemplo. Pero que está teniendo un problema que tiene que verse. ¿Cómo es el tema del control? Bueno, los elementos de protección, ¿sí? El tema de la rutina. Eh, Así, hay casos uy, perdón, hay casos de prevención de lesiones, no solo solamente sonoras, sino vibración, que simplemente lo pueden solucionar en la rotación del personal. No dejar a un pobre Juan, ¿sí? Por decir Juan, hay un lugar que está en el barrio chino que se llama El Pobre Luis, que es un restaurante todo cheto, pero me imagino que le dicen Pobre Luis porque era el chabón que siempre hacía el asado, estaba sucio, bueno. No dejar a esa pobre persona ahí con tanto tiempo percibiendo ruido fuerte sin los elementos necesarios, pero hay un tema de rotación. O sea, los medios tienen que tener confinación sonora, que tienen garantizar la absorción de ruido. La absorción de ruido, ¿qué es? El ruido es una onda, ¿sí? Eh, Ustedes van y gritan en un departamento vacío, se produce un eco. ¿Por qué se produce el eco? Porque el sonido rebota mucho más fácil. Ahora, hay elementos que lo que hacen es absorber el ruido, o sea, que hace que esa onda no rebote tan rápido. Por ejemplo, acá en esta pieza donde estoy, dando la clase, si estuviese vacío, hubiese eco, como El están maple huevo. claro, los mapes de huevo, por ejemplo, que lo colocan en los estudios de grabación para que el ruido no rebote. Cosas como esa, ¿sí? Que hacen que ese ruido no rebote tan rápido. Y bueno, dentro del elemento de protección, eh, la, los auriculares
y la realización periódica de audiometrías, ¿sí? Rotación del personal, señalización, ojo por acá, mira que diga, mira, no use la máquina 20 minutos, la máquina de cortar, rotar, ¿viste? O todo eso. La iluminación, acá está el ejemplo que lo colocó Vito, ¿no? Por ejemplo, la iluminaria. La iluminaria te puede afectar por mucho iluminación o muy poca iluminación, ¿sí? Una explicación física, no hablaron de la luz, ¿no? Hoy no, de ruido sí, pero la luz no. La luz es una onda también, ¿sí? Ojo que es un fenómeno físico, una onda también, que se propaga de una manera electromagnética. Nuestros ojos captan un umbral, ¿sí? Una frecuencia de luz. Y bueno, tiene una velocidad impresionante, ¿sí? De propagación. Ahora, la proporción o la unidad que puede decir si tiene mayor luz o no, o sea, la proporción se llama luminancia, ¿no? Que es relación que existe entre ese flujo, o sea, que se propaga y recibe la superficie, ¿no? Entonces, la unidad, nosotros y nosotras compramos o sea, de acuerdo a la cantidad de lux, las lamparitas y eso, ¿no? Ahora existe un luxómetro, capaz que no lo sabían, pero existe un luxómetro. Lo que hace es medir la cantidad de células fotoeléctricas, ¿sí? De una barrera para indicar valores. Hay valores que pueden afectar al ojo, ¿sí? Ya sea por la máxima o por la mínima. En un ambiente donde tienen que leer documentos, tienen que tener una iluminación adecuada para evitar la fatiga visual. La fatiga visual se puede deber por poca luz, ¿sí? O mucha luz. Mira lo que dolor de cabeza llega con eso. Rindes menos porque tu cuerpo se empieza a sentir fastidioso. Y dependiendo del ambiente, al menos el ambiente de taller puede producir mayores accidentes, ¿no? Por la fatiga, también estar sometido a distintos tipos de luces, ¿sí? Puede hacer que no midamos bien, golpeemos con una lámina o con algo, ¿no? Eso también, que también tiene que estar medido esa parte. Control. Ahí dentro de las empresas tiene que haber un control preventivo de todo lo que es el sistema de iluminación. Que no falte, ¿sí? Sobre todo en los lugares críticos, ¿sí? Donde puede haber un accidente mucho más seguro. Y hay un programa, también implementar programas de conservación visual. Y hoy en día se puede hacer todo esto, pero por ahí nos cuidamos, reclamamos en la empresa, no, mira la luz acá. Y después pasamos hasta las 3 de la mañana con el celular pegado acá, mirando, no sé, competencia de farmacia Aura. Y ahí nos estamos quemando la vista también. Eso también, hay cosas que habría que empezar a ver, ¿no? Es el tema del trabajo. Hay que cagarlos a palo eso, profe. Sí, mal. Yo me comprometo, si usted quiere, dice en el instituto que vamos de excursión. Sí, una Esos brigada, son ¿no? peor que los Terian, loco. Son Cállate que peor que los mañana Terian. en la plaza de acá va a haber una competencia. En la... Uno la causa. ¿TCL ¿En vas qué a ganar? plaza? ¿Vas vos? No, yo voy a ir a ver qué onda, pero no, ni a No me hace pagar la computadora. Puede ser, puede ser con pala o directamente con cinto. Con cinto. Sí. Eso es O chancla. represión, muchachos. Sí, Eso que están haciendo es represión. Digo, sí, obviamente estoy haciendo represión, más vale. Voy a caer con una onda y voy a caer la ondazo a todos los pendejos. No, Mira no que- es muy socialista de tu parte. Mira que si te agarramos ahí, cobras igual, ¿eh? Sí, No, sí. a mí no me cabe una. Si un conocido lo rompo Yo no te todo igual, profe. conozco. Yo neta no te conozco. le dice. Sí, ¿eh? Entonces ahí
Hay que Hay tirar una bomba en el medio. cinto y chancla. Hubo, Pero hubo uno que lo cagaron a piedrazo, profe, ¿lo viste? El vi de un Mar del Plata. video, vi un video, vi un video. No, no Escuchen, sabía, tengo una noticia, profe, a usted que le gusta la política. sí. Vuelve Massa a postularse. Lo estoy Ah, viendo ahora en TN. Así que preparen votos, chicos. pues otra vez. Eso Sí, es como señor. es un loop así. Es un loop. No importa cuando lo diga, pero siempre se está postulando. Es un loop así. Tuc, tuc. Es como, no sé si usted conoce la historia de Lilita Carrió. Y de ese, un libro de 2 o 3 tomos, ¿no? Y 4 también. Ella es una política de resistencia de Chaco. Y la mina, tipo, va para el lado que le conviene. Estuvo con Macri, con Cristina, Pero en la bardeó a República. Milei. Ella. Esta es República. Es Ok. más, ahora después le voy a buscar una foto y se la voy a mandar. Que Y estaba vestida de sol cuando ganó Macri. bueno, claro, si me la manda de sticker, mejor. Es más, la puedo usar. Debe haber sticker de ella, ¿no? Hay un montón. Sí, qué locura, qué locura. Qué locura. Bueno, qué buen dato es. Bueno, y eso nos lleva una lesión que genera estas cosas, las vibraciones. Mira cómo le enganché, ¿eh? Mira cómo le enganché. La vibración, la vibra, ¿eh? La vibra te puede causar lesiones. Miren, los trabajos donde están rompiendo calles, por ejemplo, con un percutor. Ese percutor, el uso de ese percutor no tiene que ser, no debería ser extendido en el tiempo por muchas horas, ni siquiera por muchos minutos. Hay toda una reglamentación para que esa persona no se someta a esa vibra. ¿Okay? ¿Qué puede causar la alta frecuencia? Bueno, problema en los huesos, lesión en la muñeca, calambre, Señores, claro, dedos muertos, síndrome de Raynaud. mareos, ¿Cómo? ¿Qué cosa? mareos, Mareo, baja frecuencia de lumbalgia, hernia, variación de ritmo cerebral, alteración del equilibrio, trastorno de visión por resonancia. Todo eso causa la vibración constante. ¿Cómo se debería controlar? Bueno, la rotación, ¿sí? La rotación de estos equipos. Bueno, por lo menos los percutores, pero hay lugares donde hay máquinas que generan vibración. También hay que medirlo. Pero básicamente la reducción del tiempo. Después, bueno, ya tenemos el tema de la temperatura. Hoy no hablarán de temperatura, ¿no? No hablan de temperatura. La temperatura también es una onda, ¿sí? Que se propaga por conducción, por convección, por radiación y por evaporación. Los factores es la presión, la duración, la humedad, el viento, la edad también del elemento y el gasto energético. Pero la temperatura también te mata, ¿eh? También te mata y produce problemas. Profe, Sí, ¿de temperaturas nos referimos a temperaturas altas o temperatura como tal, tipo esto que dice la diapositiva? altas y bajas, ¿eh? Ok. Altas y bajas producen, por ejemplo, o sea, por aumento de temperatura, tenemos golpes de calor, quemadura, y los trabajos que están expuestos a bajas temperaturas, que pueden producir hipotermias leves, ¿sí? Como escalofrío. Después ven ahí la hipotermia profunda, que al menos los trabajos que están en Tierra del Fuego, hay toda una normativa, ¿no? De no exposición, porque la hipotermia profunda lo que hace es que la gente se duerma, ¿sí? Y a eso se llama muerte feliz, ¿sí? Se duerme, llega un momento de mucho dolor y vas y te duermes. Y mueres. Es la muerte feliz que la muerte congelada. Entonces, hay toda una cosa de medición para evitar esto, ¿no?
Estoy hablando de todas las causales en las cuales se puede hacer un juicio grande, ¿sí? Un juicio por RT. Todos los casos, porque obviamente va tomando control. A ver, bueno, el elemento de protección hay que hacer, bueno, más que todo con respecto a la indumentaria y la ventilación. Está la radiación. La radiación puede ser por exposición de luz ultravioleta, por radiación infrarroja y las de microondas, ¿no? O las láser. La ultravioleta se dan en los laboratorios, trabajan, por ejemplo, en lugares donde tienen que utilizar luminarias herbicidas, ¿sí? O también lo que produce por la soldadura por arco. Hay que tener un implemento especial para eso. A ver qué me dicen acá. No es nada importante. La infrarroja, la infrarroja es por el calor, ¿eh? Después está las de microondas, más que todo lo que trabaja en la parte satelital, pueden ver ese tipo de radiación. Y bueno, las radiaciones láser, ¿sí? ¿Qué hay, no? En el armado de fibra óptica, en sonido, o sea, hay lesiones. ¿Qué causa? La ultravioleta, por ejemplo, ceguera, ¿sí? Ceguera, disminución de la vista, cáncer en la piel, lo que sería la exposición a la radiación infrarroja, cataratas, por ejemplo, ceguera, microondas puede afectarte la cuestión vascular. De hecho, los microondas, los primeros microondas estaban contraindicados para personas que tenían marcapaso, porque la radiofrecuencia no se podía, no había controlado en ese momento la radiofrecuencia, las ondas que se generaban. Pero después hubo una modificación de estos aparatos para que esa frecuencia no saliera hasta el resto del domicilio, pero afectaba en los primeros microondas. Y bueno, los láser parecidos al infrarrojo, pero aparte, bueno, pueden causar riesgo de incendio. El tema de su control de esta radiación, más que todo va en el ámbito de los elementos de protección de vestido y lentes. Riesgos ergonómicos, también las sillas, la actividad repetitiva de algo, ¿no? Cómo te puede afectar la carga de esfuerzo mal hechos, ¿sí? Ahora vamos al psicopatema. Muy bien. Los psicosociales. Se refiere a la interacción de los aspectos propios de las personas. La edad, ¿sí? Quién es más joven, quién tiene los años acumulados, el patrimonio genético, estructura psicológica, historia, vida familiar, cultura, ¿sí? Con las modalidades de gestión administrativa y demás aspectos, o sea, eso es lo que indica lo que sería lo psicosocial. Vamos a ver. Vamos a ver lo que sería esta organización de riesgos psicosociales, ¿sí? Que tiene que ver más que todo con ritmo, intensidad de trabajo, turnos, si es nocturno, la monotonía, la presión por objetivo, pero también están, a ver, las relaciones interpersonales, los acosos laborales, bueno, todo esto que sea, pero también es parte de eso. Es mucho más difícil comprobarlo porque no hay, a diferencia de todas las diapositivas que les mostré, que había un aparato que te medía la luz, no hay un aparato
te mida el nivel de toxicidad en un ambiente laboral. Y esto es más complicado, pero perturba mucho. ¿Por qué? ¿A dónde afecta? Bueno, acá yo tengo un problema de riesgo laboral, de interpersonal con estos gatos. Ahí está la otra gata ahora que quiere salir. Sí, vas a salir, mami. Tiraste toda la comida, loca. Dale. Estoy dando abusión responsable a una gata. El único tema en el que se cree diva y bueno, ese es el único detalle. Bueno, y también está con el tema del contenido de las tareas. Entonces, estos riesgos, ¿sí? Esto no, no es un elemento, papá. Estos son riesgos, ¿sí? Que se miden y afectan. Entonces sería el riesgo en torno a las 6 familias que están, ¿no? Que se dan. A manera de resumen, ¿no? Ruido máximo 8 horas de 85 decibeles, máximo. Acá está el máximo, el parámetro de iluminación, la baja tensión en la seguridad, la referencia de carga manual, los 25 kilos. Bueno, esto ni se da porque en la añilería un saco de cemento son 50 kilos, ¿viste? Cuando tiene que cargar un camión, bueno, sí, son unos kilos. Acá hay casos que no se dan. Bueno, la jerarquía de los controles. ¿Cuál es el criterio profesional acá? Hay la jerarquía, ¿no? Cuando se identifica un riesgo, eh, cuando identifican un riesgo, entonces lo que se aplica es, bueno, identificamos un riesgo, ¿cómo lo prevenimos? Entonces hay un orden de eficacia. Primero, vamos a eliminar el peligro, la primera jerarquía. 2, vamos a sustituir esos procesos o sustancias menos peligrosas que lo producen. Después vamos al control de ingeniería, por ejemplo, resguardo, enclavamiento, aislación, ventilación. Eso sería. Después viene el control administrativo. ¿Cómo serían los procedimientos, los permisos de trabajo, la capacitación, la rotación? Y en último lugar, ¿sí? La protección personal, ¿sí? O sea, no elimina todo el riesgo, pero te ayuda un poco, ¿sí? ¿Qué hace este ordenamiento? Bueno, se va, es un protocolo que se da, ¿no? Estos equipos, ¿no? Se seleccionan según el riesgo o la zona, depende, ¿no? Puede ser protección. Entonces, a ver, los elementos de protección personal, ¿sí? Que están craneana, ocular, la auditiva, respiratoria. Mano, no hablamos de la contaminación del tema respiratorio, ¿eh? Eso también. Eh, Acá está. Ahí está, esto es lo que quería. El tema de la señalización. Esto es una ley, una normativa nacional. Les doy un dato que por ahí no sea de interés. Existen las normas ISO, que las normas de estandarización internacional, ¿sí? ISO se aplica en todos lados. Pero antes de las ISO, porque las ISO, ahí lo voy a buscar, normas ISO creación. La creación de las normas ISO se hizo en Ginebra, en el año 47, ¿ok? Y las normas irán, toma, miren esto. Las normas ISO, que la utiliza todo el mundo, ¿eh? ¿Qué son las normas ISO? De cada proceso productivo o técnico
hay una norma que te dice cómo se produce, cómo debería ser, ¿ok? Cómo debería ser para garantizar la seguridad, mayor eficiencia, ok, es como que la base. Y eso se hizo en el año 47 en Suiza. Pero hay algo que se llama las normas IRAM, que es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Miren el año. O sea, antes que las normas ISO, Argentina ya estaba regularizando y normalizando los procesos de producción. Ahora, Por esas cosas somos campeones del mundo, loco. exactamente, ahora cuando tenga una discusión por las redes sociales, cualquiera, sacan este tema. Van y sacan este tema. Así, toma. Así. Y ya sacan este tema si quieren ganar una discusión. No le pueden decir nada. Entonces, las normas Irán, una de las normas Irán de señalización, prohibición, advertencia, mira qué fácil, condición segura y obligación. Más que todo es la señalización que hay, que para que la gente lo identifique con colores, como riesgo, y es una forma mucho más fácil. Después están los mapas de riesgo, ¿sí? Los mapas de riesgo, bueno, que esto lo vamos a hacer después con mapa de riesgo. Mapa de riesgo que busca, ¿no? Es una preparación gráfica de un plano, nos va indicando los riesgos, así como un mapita. Una herramienta donde se participan, es dinámica, hay una metodología, ¿viste? Que se aplica, bueno, pero es un mapa de riesgo. A ver, acá, seguridad de nuestro taller, el ingreso, las máquinas, te lo toqué. Bueno, vamos a ver otra clase virtual. Yo les recomendaría para la próxima, porque mira, otra vez me sobró tiempo, ¿eh? Muy bien, y 15, ya estamos cerrando el 15. Para la próxima clase vamos a ver la parte jurídica y después ya viene lo que es stock, otra cosa. Pero estas tres primeras clases es esta parte así más preparativa. Pero bueno, se dan una lectura tranquila, corta. Después vamos a tener otro tipo de trabajos prácticos que vamos a ir haciendo en clase, ¿sí? Yo voy a parar la grabación, así puedo hablar de lo del viernes. Bien, ahí está.